Bien hallados y queridos suscriptores, es la primera vez que vamos a hacer para este canal una cosa inédita. Y es, ciertamente, y lo que vamos a hacer, Trumpi, como pueden ver, está muy nervioso porque es la primera vez que sale fuera de casa. Y está tan asustado como yo. Al fin y al cabo, no esperaba hacer más o menos esto. Lo primero que quiero decirles, mis queridos suscriptores, es que por primera vez vamos a hacer para este canal una de la primera crítica y he considerado que he considerado ciertamente que la primera crítica no va a ser el mejor libro de este año, que ciertamente ya les he dicho que de momento está siendo más perenne que el bronce, pero sí ciertamente puedo decirles, mis queridos suscriptores, que ante todo, lo primero que he sido un grosero y he cometido una torpeza y un gesto de algo tremendamente grosero con ustedes. No les he felicitado ni les he dado las gracias. Primero, no les he dado las gracias a los nuevos suscriptores que se han incorporado al canal y que ciertamente se han convertido en miembros. Yo, francamente, para mí es una sorpresa. No esperaba ciertamente llegar a tantos suscriptores, ni tener tantos likes, ni tantos comentarios. Así que lo primero es darles las gracias. Y lo primero y ante todo, lo segundo es que quiero dedicar esta crítica del maestro de la mente, la toga de las vestiduras sagradas, que es la segunda parte de esta saga, a mi amiga Joni M. Martin, que me ha ayudado muchísimo. Y no solo eso, tiene una idea que ya veremos si la llevamos a cabo. Ella considera que para mejorar y para conseguir más audiencia para el canal, tiene pensado regalar tres libros suyos a los suscriptores. Yo ya le he dicho que debemos esperar un poco de tiempo para ser más. Y tenemos que esperar tiempo a que haya más suscriptores para que esto sea más interesante. Y así que de momento no acepto la idea, pero la pospongo para un tiempo en que estemos más preparados. ¿Qué debo decirles del maestro de la mente o la toga de las vestiduras sagradas? Pues más o menos lo que puedo decirles más o menos es esto, que ciertamente estos hechos continúan los ocurridos en El secreto de Navoira, que era la primera parte de la toga de la primera parte de las vestiduras sagradas, ciertamente. Y ciertamente esta segunda parte me ha gustado muchísimo más. Y ya les voy a decir que más o menos, aparte de el vídeo, aparte de crítica de la obra en sí, se va a llamar y va a tener siempre un subtítulo. Y ya les puedo decir que este vídeo se va a llamar "Este personaje se merece un premio", porque ciertamente lo que más me ha gustado de esta novela, El maestro de la mente, ha sido la evolución y el heroísmo demostrado por Priscila y el desarrollo del personaje. Yo creo que de momento no suelen gustarme mucho los personajes femeninos en la ficción. Ya saben que hay mucho manoseo y que el feminismo ha hecho que personajes que podrían haberme caído bien me desagraden. Y ciertamente Jaime ha conseguido una heroína que no es una Mary Sue ni una persona repelente. Y eso hay que reconocérselo como un mérito personal. Ha conseguido que este personaje se convierta en uno de mis favoritos. Es un personaje que tiene empatía, que tiene compasión, que es muy bondadoso y un idealismo y un sentido de la integridad y del honor que ya me gustaría que lo tuvieran muchos más personajes de ficción. Por eso ciertamente creo que es lo primero que debemos reseñar. Esta novela, como ya saben, no era, lo que tenía de ventaja esta novela es que ya más o menos en el primer libro, El secreto de Navoira, que yo prácticamente les recomiendo ver mi crítica en Instagram, más o menos hemos visto cómo Priscila, después de que ella y su amigo Olivo, bueno, interés amoroso también, hay que reconocerlo, abandonaran la escuela después del asesinato de Hipócrates y de gran parte de los alumnos, cómo recuperaron la armadura y cómo murió Olivo, y luego también vemos ciertamente fue internada en un campo de trabajo, algo muy, muy por cierto, de ciertos regímenes
totalitarios que no han recibido la condena que yo creo que hubieran debido de merecer. Por ejemplo, está el tema de los Jemeres Rojos, pero podría decir más. Así que esa parte me fascinó y también encaja mucho con el mundo romano, porque ciertamente a los esclavos se les castigaba de una forma ejemplarizante y era llevándolas a las ergástulas, que eran unos campos de trabajo terribles. Por ejemplo, en su libro Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, en Imperios de la Crueldad, nos hablaba de algo terrorífico, las latomías y las condiciones de las minas. Es que, por lo tanto, Jaime no ha exagerado nada y este peplum galáctico, término que nos acabamos de inventar, pero que yo creo que va a crear fortuna y hacer escuela, yo creo que en este peplum galáctico lo clava y creo que me muestra una gran erudición y creo que ha comprendido, aunque no sea una novela histórica, creo que ha comprendido enormemente cómo funcionan los imperios de la crueldad, en este caso el mundo romano, que también tiene sus cosas buenas. No creo que haya que caer en las teorías de Simone Weil o Loice Douglas de culpar al imperio romano de todas las crueldades. En este caso, por ejemplo, se llegó a culpar de la muerte de Jesucristo. De ese tema quizás podamos hablarlo en otro momento, no en este vídeo, pero es muy interesante. Vimos como ciertamente al final Priscila derrota a Plautius y más o menos gracias a su compañera Maya, que también procedía de la escuela de Hipócrates. Había un personaje que me gustaba mucho del Secreto de Naboira y no lo dije en mi crítica, que era Durius. Quizás a lo mejor porque ese río pasa por mi ciudad, así que es normal que le tenga cariño a ese personaje. Quizás a lo mejor una de las pocas cosas que a lo mejor se le puede reseñar a Jaime es que a veces se lía un poco con los praenomen, el nomen y el cognomen. El praenomen suele ser el equivalente al nombre, suele ser, yo qué sé, Lucio, y a veces, muchas veces suele ser el orden en el que se tienen los hijos. Cayo, o sea, primus, tertius, secundus, quartus, más o menos. Luego está, lo más importante suele ser el nomen, que es el nombre de la tribu o de la gens, que más o menos sería un apellido. Y luego el cognomen más o menos es una especie de apodo. Más o menos saben quién más o menos sigue más o menos esa forma, esa nomenclatura y esa forma de bautizarse y de llamarse. Por los rusos. Los rusos más o menos siguen más o menos esa forma de bautismo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, si ustedes leen sobre todo las novelas de Fyodor Dostoyevsky. Vamos a decir a uno de los personajes. Liov, por ejemplo, es el nombre, León. Nikolayevich, hijo de Nicolás. Mishkin, que es el apodo. No sé qué significará Mishkin, pero ciertamente es el apodo que le puso a uno de los personajes. Hola. Hola, buenos días, pensé que no estabas. Me has pillado grabando un vídeo, María José, pero ven. Ay, perdón. No te preocupes. Me he interrumpido. No. No está Rebeca y yo quería dejar una novedad. ¿Te la puedo dejar? Claro que ¿Un sí. libro para que lo vea? Claro que sí. Pues estaba aquí con Trumpy. Mira, te lo enseño. Seguro que te gusta. El barco me pasaré aquí. Uy, qué mono. Por sí, es la mascota del canal. No, esto no lo voy a editar. Más o menos se va a quedar así como está. Para que le eche un vistazo. Además hasta vas a salir indirectamente en mi vídeo. Indirectamente. Bueno, venga, nos vemos. Vale, hasta luego. Como han podido ver mis queridos suscriptores, el deber me llama y lo primero son mis obligaciones laborales. Quien acaba de venir es María José, una de las dependientas del Árbol de las Letras donde compro la mayoría de mis libros. Yo te diría que un 90 y tantos % de mis libros los compro en el Árbol de las Letras y me ha encomendado una misión que por supuesto llevaremos a cabo. Más o menos les estábamos diciendo que Priscila había encontrado una colocación gracias a su amiga Maya, que también era uno de los miembros de la escuela de Hipócrates. Y más o menos esa dedicación consiste más o menos en servir a casas de clarísimis y perfectísimis, es decir, la denominación en cómo se conocía a los nobles tanto en la República Romana como en el Imperio Romano. Ciertamente, a mí me gusta más o menos que, aunque sea esto una historia de un peplum galáctico, me gusta más o menos hacer como si fuera pues
un relato de romano de verdad, como si fuera, yo qué sé, una historia, o algo basado en una historia de Plauto, de Suetonio, de Tácito, de Tito Livio, de Polibio, o sea, más o menos me gusta ciertamente darlo como si fuera, otorgarle rigor histórico. Cuanto más rigor histórico, mejor. Miren, yo creo, y yo les voy a decir una cosa. Paul Anderson, que para mí es uno de los mejores escritores de ciencia ficción, sin, sin ninguna duda, para mí, yo creo que se ha convertido en uno de mis escritores de ciencia ficción favoritos por una razón, y es porque es capaz de escribir novelas de ciencia ficción buenísimas, pero sobre todo otorgarle rigor histórico, o sea, de tal forma que si a ti no te gusta la ciencia ficción, y la ciencia ficción no es un género que a mí me entusiasme tanto, yo ya les dije que había más géneros que me atraían más. El de ellos la ficción católica y ciertamente también la fantasía. El género de fantasía es mi favorito. Ahora recientemente, por cierto, hemos leído una novela policíaca, que pronto habrá crítica en el canal. Yo creo que les va a gustar mucho a los de Quaterni que le haga la crítica. Todavía no le he puesto nota, eso lo haremos después cuando terminemos de hacer, cuando concluyamos esta crítica. Más o menos lo que se quería reseñar es que más o menos Priscila no es una heroína, no se plantea más o menos como más o menos hubiera determinado Eugène Sue, más o menos acabar con el dictador que más o menos había ocupado el poder, que es Sarcos. Es curioso porque en mi crítica de Instagram, que es bastante diferente de esta que estoy haciendo, había empezado con Sarcos, que Sarcos había dado un golpe, ya sabemos que, y si no se lo cuento a mis suscriptores, porque la idea es que ustedes lean la crítica de El maestro de la mente. La idea ciertamente, cuando se hago estas críticas, es promover al autor y su obra, y también decirles más o menos cuáles son sus puntos fuertes, qué es lo que menos me ha gustado, y ciertamente que se hagan una idea más o menos y puedan conocer a otros escritores no tan habituales, que las grandes editoriales seguramente no les presentarán. Más o menos ya hemos dicho que Sarcos había dado un golpe de estado, y me recuerda mucho este Sarcos a un personaje que aparecía en el Juez Dredd, sí, ese de "Yo soy la ley". Ese más o menos es. Si no sé, si ese. Pues más o menos había un personaje llamado Rico, interpretado por Armanda Sante, que tenía más o menos esa idea, más o menos. Una idea muy parecida a la que tenía Sarcos. Sarcos más o menos a lo que buscan muchos de estos villanos y estos. Bueno, pues en un principio, pues podemos decir que tienen buenas ideas, o sea, las ideas son buenas, o sea, corregir algo que sabemos. ¿Quién no va a querer, por ejemplo, buscar conocimiento? En cierto sentido, este villano también tiene un componente gnóstico, está obsesionado, más que creer en Dios, bueno, no, no vamos a decir Dios, vamos a creer en una trascendencia o en algo así, más o menos parece que querer estar obsesionado por una especie por el progreso, por una visión infinita del progreso, como si el mundo no fuera limitado y todo tuviera que ser un progreso infinito. ¿Quién no querría, más o menos el motivo? En un principio había sido que su esposa había muerto y eso había más o menos trastocado a Sarcos. Yo les quiero recomendar a un escritor que también, al catedrático Anthony Solen. Aprovecho para mandar saludos a Debra Solen, aunque por desgracia no podrán entender este libro porque no está en inglés. Es una lástima. Ya veremos si algún día hago algún libro en inglés, algún vídeo en inglés. Pues en uno de los libros que me envió el profesor Solen, y al que aprecio enormemente, me dijo que en el mundo antiguo, cuando tú querías descalificar a una persona, lo que hacías es llamarlo ambicioso. Pensar que es una persona que tenía más o menos intenciones poco claras y que buscaba su propio medro o su propio beneficio personal en contra de la polis o de la comunidad. Más o menos es lo que hace Sarcos, buscar su propio beneficio. Es verdad que en un principio nos pretende llevar más o menos a su idea del progreso infinito, en un mundo no finito, como más o menos habrían sostenido los escolásticos, Santo Tomás de Aquino, o un compañero de mi padre, el profesor
Diego Perfecto García de Jalón, más o menos nos habrían llevado a esa solución escolástica que yo es en la que creo también. Y yo estoy de acuerdo mucho con esa visión. Más o menos ya saben que al final de ese libro Sarcos había ido a buscar el conocimiento y esa tecnología que más o menos iba a llevar a su mundo a más o menos a la misma tentación primigenia. Por eso ya os digo que es gnóstico. Busca la tentación luciferina, el seréis como dioses. Eso es más o menos lo que busca Sarcos. Eso es lo que busca más o menos Sarcos. Más o menos desafiar a Dios, o sea, y más o menos ocupar su puesto. La gente que no cree en Dios al final tiende más o menos a buscar un sucedáneo, un sustituto, y cuando no lo puede encontrar, pues tiende que a adorarse a sí mismo y a considerarse un Dios. Y eso es generalmente de lo que están hechos los tiranos, como más o menos los describía maravillosamente el escritor finlandés Mika Waltari. Eso es lo que pretende Sarcos. Y por eso está buscando. El figurat más o menos es una estructura monumental, más o menos perteneciente a sociedades del creciente fértil. En este caso, tanto Persia como Babilonia. Así que me gusta mucho que Jaime, además yo me imagino ahí, caballeros, una pirámide ahí en medio del paisaje, una pirámide monumental, grandiosa. Soy capaz de imaginarme la estructura del figurat. Más o menos debemos decir una cosa que no se ha dicho y que espero enmendar mi crítica. Estos personajes en realidad eran niños que unos extraterrestres llevaron a esta civilización y las colocaron en este mundo. Más o menos recuerda un poco a High Crusade, donde un grupo de cruzados era capaz. High Crusade es una novela de Paul Anderson y un grupo de cruzados fue capaz de formar su propio imperio intergaláctico. Y más o menos esto es lo que ha pasado, que ese grupo de niños creció y al final formó una sociedad parecida a Roma. Pues más o menos ustedes y han tenido que luchar contra imperios y enemigos, como ya hablaremos un poquito de los lacertas, que a mí me recuerdan un poquito a los caminantes blancos de Canción de Hielo y Fuego, caballeros. Me recuerda muchísimo a ellos. Ya hablaremos un poco. Pues más o menos vemos cómo Sarcos está ahí buscando conocimiento, pero el figurat es inexpugnable e inaccesible y no puede acceder. Antes de esto había habido una discusión entre Sarcos y su hijo Aquiles. Aquiles es un personaje que es malo, pero no sé por qué le tengo simpatía, quizás porque me siento un poco reflejado en Aquiles. Un padre brillante y un hijo que en este caso no está a la altura de él. Sarcos lo humilla profundamente. ¿Saben? Más o menos no sé si era Henry de Lubac en un libro que me parece que no sé si editó la editorial Encuentro, donde más o menos hablaba que la mayoría de los pensadores del siglo XIX o XX se habían hecho ateos por el tema del padre, o porque el padre era o no estaba, o era débil, o el padre, por el contrario, era demasiado exigente y los abrumaba y los exigía. Gran parte del problema es que los hijos odian al padre, o sea, más o menos nos llevamos a la problemática de los hermanos Karamazov. Si el padre no está a la altura y no hace bien su rol, corre el peligro de que su hijo se acabe desviando del camino y acabe adoptando unas actitudes. Se habla mucho de la madre y hay que reconocer que la madre tiene una importancia enorme, pero el papel del padre hay que reivindicarlo de nuevo y más cuando en estos tiempos, con todas estas ideologías, se está tratando de machacar la figura del padre. Yo ya les he dicho que la crisis de Occidente es por eso, porque hay una persecución y un ataque contra la familia. Y es por eso ciertamente que hay que proteger a la familia y eso pasa por fortalecer el papel del padre otra vez en la sociedad. Recordemos que el propio Jesucristo, San José, la Virgen María y el propio Jesucristo son conocidos como la Sagrada Familia. Es evidente que en ese modelo nos tenemos que inspirar ciertamente. Por eso a mí me entristece mucho el papel de Aquiles, que su padre lo trate así y le reproche su debilidad. En cierto sentido, ya hemos hablado que me recuerda a Rico, el villano de El juez Dredd, pero también tiene algo de Norman Osborn, un padre dominante con un hijo, bueno, que quizás no está a la altura, o sea, o su padre le exige demasiado o él tiene un carácter limitado, o sea, no hay cuando
los hijos también tienen defectos y hay que comprenderlos, así que me da un poco de pena. De todas formas, Aquiles aspira a una cosa, a obtener una toga sagrada, en este caso creo que es la de las tormentas. Mi buen amigo Jaime me corregirá si me equivoco. Pues más o menos la quiere, más o menos sin estar preparado para ello. Y esto genera una discusión con su padre, que otra vez le reprocha sus vicios, que holgazanea, que es un vago, que está con los nobles, y más o menos esto genera una discusión que hace que el hijo se marche decepcionado y enfadado. Y es entonces cuando Sarcos toma una decisión drástica porque Sarcos, para que lo comprendáis, aparte de ser un tirano y un dictador, más o menos, es también un hombre muy irritable y muy impaciente. Es un hombre que cuando las cosas no le salen bien, suele emplear métodos expeditivos. Y además es un hombre que lo quiere todo ya, rapidísimamente. O sea, que no cree en lo que, en lo que el historiador de Annals, de la segundo nivel de Annals, llamado Ferdinand Brodel, hubiera defendido como el medio largo plazo. Ya saben que hay un tiempo corto, hay un tiempo medio y hay un tiempo largo. Los grandes estadistas se rigen no por complacer a la generación a la que pertenecen, sino piensan en 3 o 4 generaciones. Eso es más o menos lo que decía Sir Winston Churchill. Pues es todo lo contrario. Podemos decir que Sarcos es todo lo contrario, lo quiere todo, la inmediatez y ya está. Y, ese es y por eso va a emplear la túnica para abrir una brecha en el Zigurat de Valla y poder penetrarlo. ¿Cuál es el problema? Pues que al final esto tiene un efecto boomerang y acaba matando a muchos de sus servidores, entre ellos su fiel asistente Leo, y provocará que Sarcos quede un poco en coma durante un tiempo. Al final se recupera y observa otra cosa, que la vestidura que él emplea, que es la más poderosa de todas, hay algunas vestiduras ocultas que no se han encontrado. Por ejemplo, la de Navoira, que es la que tenía Priscila. Es la vestidura del fuego y esa era ignota, desconocida. Y hay otra también en un sitio que no les voy a desvelar porque se formará parte de otra parte de la trilogía, de esta saga tan fascinante y entretenida, que tanto me está gustando. O sea, más o menos vemos que cuando despierta se da cuenta de que ciertamente muchos de sus servidores han muerto y entre ellos el asistente Leo, pero más o menos ha conseguido su objetivo, abrir una mini brecha. Eso el Zigurat me recuerda un poco a los pétalos de Magnolia de la historia interminable, cuando Bastian Baltasar Bax quiere llegar a lo alto de la Torre de Marfil y no puede, intenta más o menos ahí romper los pétalos para pasar y no hay manera porque la máquina se resiente. Pues más o menos pasa un poco así. Lo que ha pasado es que más o menos ha abierto brecha y ha descubierto que el Zigurat, como si fuera una especie de pirámide, tiene escrituras jeroglíficas. ¿Quién tuviere un Athanasius Kirchner para descifrarlo, verdad, mis queridos suscriptores? Pues más o menos han conseguido descifrar una parte de esos jeroglíficos y más o menos se ha quedado como una especie de fórmula. Ya hemos visto cómo es el personaje. El personaje iba para traer el progreso a la sociedad, una sociedad que más o menos donde se iba a poner fin a la muerte, que es más o menos algo que lleva existiendo desde hace muchísimos años. O sea, es un anhelo en la humanidad, o sea, evitar la muerte, pero no puede, pero como decía más o menos Gustave Thibon en la obra de teatro Seréis como dioses, que apareció, por cierto, en tres amigos hablan de ciencia ficción, vídeo que les recomiendo porque así me ayudarían a ganar una apuesta que le hice a mi amigo y jefe y patrón don Alberto Balaila. Pues más o menos hablamos de ese libro y ciertamente de Gustave Thibon se oponía a esa idea que más o menos ya aparecía en el Cantar del Gilgamesh. Recordemos que es la angustia por la muerte de su amigo Enkidu lo que lleva a Gilgamesh a buscar la inmortalidad y a conocer al Noé babilónico, o sumerio, que es Utnapishtim. Ya les digo que es muchísimo más interesante el diluvio bíblico que el diluvio sumerio, ya se lo puedo decir. No conozco el griego, pero sé que por ahí está Deucalion. Pero vamos, me sigue gustando muchísimo más el diluvio judeo-cristiano, vamos a decirlo así. Pues, y además es que nos lleva a otra cosa, más o menos hace algo horrible, ciertamente, porque yo conozco un poco, yo he estudiado historia, ya saben ustedes que soy
historiador en la Facultad de Filosofía y Letras y estudié muchísimo, un poco de todo, pero generalmente me especialicé en historia moderna, el periodo que va de 1492 a 1789, pero me gustaba muchísimo el Imperio Romano. Yo ahí sé que se van a enfadar mucho Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, que es medievalista, pero es que a mí el Imperio Romano me encanta. Puede ser cruel, puede ser bárbaro, puede ser despiadado, pero es que lo admiro, me gusta muchísimo. Y los cristianos de aquel tiempo también lo admiraban por su capacidad organizativa, por su código jurídico, que aprendieron en parte de los griegos, las 12 tablas y ese tipo de cositas. Pues a mí sí que me encanta, yo reconozco que a mí sí que me apasiona. Pero eran un pueblo que tenía sus fallos, aparte de su crueldad, de que podía haber funcionarios que no estuvieran a la altura del cargo, que, por ejemplo, las bibliotecas solo había una o por ahí y todo el saber estaba ahí y si le pasaba algo, pues oye, pues prácticamente era un imperio que podía más o menos volver vamos, volver a la edad, al arcaísmo puro y duro, o sea, provocaría una involución en la sociedad. Por eso fue lo que pasó, por ejemplo, cuando la parte occidental estuvo en manos de los bárbaros y fueron los cristianos los que tuvieron que crear ahí los monasterios para salvar la poca cultura cristiana, porque la poca cultura que quedaba. Porque ciertamente les han dicho a ustedes que fueron los cristianos, que eran malísimos los que quemaron la biblioteca de Alejandría. Sobre eso lean un artículo muy bueno que escribió Pablo J. Ginés sobre esa cuestión del tema y que refuta, por cierto, la película de Alejandro Amenábar Ágora. Lean ese maravilloso artículo en Religión y Libertad, escrito por Pablo J. Ginés, y también desmintiendo, por ejemplo, a Cintianixei. Pues más o menos lo que hace es eso. Más o menos hace una idea horrible, porque Roma es un pueblo muy supersticioso que cree en los espíritus, o sea, cree en los lares, en los penates, en los manes, en dioses familiares, aparte de que incorporara a todos los dioses de los pueblos que conquista. Es un pueblo que más o menos conquista a los pueblos, pero los vicios de los pueblos acaban conquistando a Roma. Más o menos sería la seña de identificación de Roma. Tanto la República como el Imperio. Lo que les puedo decir es que es un pueblo muy celoso de las tradiciones y que los ritos funerarios los tienen a honra. Por eso lo que hace Sarcos me parece una salvajada tremenda. Yo ya lo escribí en mi crítica que pueden ustedes leer. O sea, lo que planea es porque debo explicarles una cosa. Ha habido una sublevación. Algo, por cierto, todas las características de Roma, que ciertamente lo que yo creo que para mí fue la causa de su caída, aparte de enfermedades, la poca demografía, fue el guerracivilismo de la sociedad romana y sobre todo la ambición. O sea, la figura del emperador, que debía de ser intocable, sufría enormemente sublevaciones y eran asesinados y depuestos por otros. O sea, más o menos no era seguro. Y la república no era mucho mejor. La república se convirtió en una especie de oligarquía que acabó olvidándose del pueblo y buscando el beneficio de los estamentos privilegiados, en este caso los clarísimos y los perfectísimos. Me parece ridículo que ciertamente los revolucionarios franceses se inspirasen en el modelo de la República Romana y en la República de Atenas, a la que más o menos pone en su sitio Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, tanto en Historia de la Compasión como en Imperios de la Crueldad, libros que les recomiendo, editados tanto en Rial como en la editorial Encuentro. También creo que tiene alguno en San Pablo CEU, me parece. Pues ciertamente, más o menos es que nos pueden hacerse ustedes la idea de lo que era ciertamente el mundo antes de la llegada de Jesucristo. Sí, había un Sócrates, había un Confucio, había lo que denomina Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña la era axial, que más o menos permitió que poco a poco gente como Zoroastro, los profetas bíblicos, Sócrates o el propio Confucio más o menos, y Mencio, el interesantísimo Mencio. Si a ustedes les interesa el tema de Asia, por favor, lean el libro de Motse o de Mencio, que es el mejor de todos los libros de Confucio, es el mejor. Mencio es un discípulo
Y no suele ser inhabitual que en este caso a veces el discípulo supere al maestro y llega a una escala de perfección. Mencio se acerca muchísimo a lo que va a ser el cristianismo, mucho. Si Confucio se acerca mucho al pensamiento, a la escuela de Gilel, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, y que Jesucristo perfecciona, pues más o menos Mencio ya se acerca muchísimo. Y yo estoy muy de acuerdo con Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña en eso, aunque no tanto quizás en su visión un poco crítica de Confucio. Yo creo que Confucio, partiendo de lo que partió, tuvo mucho mérito en lo que hizo, pero vamos. Pero lo que hace más o menos, lo bueno de esto es que los Peplum a mí, igual que a Jaime le gustan mucho las novelas de ciencia ficción, a mí me gustan mucho los Peplum por una sencilla razón, porque no somos muy diferentes de nuestros antepasados y las ansiedades y los anhelos y los deseos suelen ser los mismos. De ahí que más o menos a mí no me... La trama esta de más o menos utilizar cadáveres para crear un ejército de superhombres, a mí no me parece tan descabellada como en un principio pudiera parecernos. Yo es que la veo lógica y sensata, lo que plantea más o menos Jaime Blanch en esta novela. Lo que les quiero decir también, aparte, mis queridos suscriptores, es esto, que yo creo que como solo ha leído una parte de las inscripciones jeroglíficas, yo creo que se va a encontrar con algo que no indeseado y que no busque, que va a traer, que le creo que le va a traer a Sarcos unas consecuencias indeseadas. Yo no lo sé. Esto es solo simplemente lo que yo creo que le va a pasar a Sarcos. Pero bueno. Mientras tanto, Pristila está, como ya les hemos dicho, sirviendo en casas nobiliares, de clarísimis, de perfectísimis, incluso del orden de curional, y va observando cómo empieza a aumentar el bandidaje, el crimen, y que va desapareciendo personas, sobre todo niños. Hay dos ciudades, una ciudad, y es que esa estructura me fascina y me recuerda un poco pues, a las dos ciudades de San Agustín, lo que más, no creo que fuera esa la idea de Jaime Blanch, pero más o menos la idea de dos ciudades, una aparentemente de la gente más o menos, porque lo que hace también Jaime es algo muy interesante, Jaime Blanch, es una crítica social, más o menos de la hipocresía de la sociedad alta. De ese tema ya hablaremos cuando haga la crítica de, por ejemplo, la novela Execution Doc, o más o menos Falsa Inocencia. Cuando más o menos haga la crítica, hablaremos un poquito más de crítica social. Jaime más o menos se da cuenta de que no importa, y a mí el tema este me ha fascinado, el tema del secuestro de los niños de la ciudad sin ley. Esto más o menos nos lleva, aparte de que esto es un peplum galáctico, pero nos lleva a emparentar con otros géneros, me refiero, por ejemplo, como el western. Me gusta ver a Priscila, que ya no les contaré cómo, pero ha vuelto a recuperar su armadura. Ya les hemos dicho que la armadura de Sarcos se había rajado y que se había recompuesto mágicamente, igual que ha pasado en el caso de Priscila, que hemos visto que a pesar de todo había intentado destruir la armadura y lo había hecho y había querido vivir una vida normal, más o menos como intenta Superman 2 en la película, como intenta Superman en la película Superman 2, pero más o menos parece que está destinada a desempeñar a tener un rol importante en esta historia. Y es entonces cuando se empeña más o menos primero cuando la intentan secuestrar a ella y a su amiga, pues más o menos decide que, bueno, más o menos escapan de milagro y más o menos decide más o menos tomar curso de defensa personal. Y aquí esto me recuerda un poco a estas novelas de, si les gustan las películas de karate o de kung fu, eso les va a gustar. El tema del Keitun, esa disciplina marcial tan interesante que le va a enseñar Falconius. Tampoco es tan inhabitual, porque más o menos una de las cosas que había en la antigua Roma eran los latinistas, los lanistas, o sea, los que adiestraban a los gladiadores, y había mujeres gladiadoras también. Más o menos había una novela de Marco Didio Falco, de Lindsay Davis, que más o menos al final aparece una gladiadora y que más o menos ahí y más o menos tienen que sobrevivir a un combate circense los protagonistas de esa novela. No me gustó mucho esa en concreto, pero a mí no me sorprende mucho, y además no solo se llevaba a cabo pues los combates gladiatorios, había combates con bestias, había naumaquias, como pueden ver en Gladiator 2, será de lo poco fiable que puedan encontrar de esa película. Y también, por ejemplo, estaba el pugilato, el combate, o sea, que no es tan descabellado lo que más o menos nos cuenta Jaime, y la disciplina de Falconius es
es bastante, no es tan ilógica como en un principio pudiera parecernos. A mí me gusta, ya sabéis que le estoy intentando dar un trasfondo histórico como si fuera una novela histórica cuando no lo es una novela galáctica. Mi amigo no ha pretendido hacer historia, lo que ha buscado es un sano divertimento que seguramente pueda, como más o menos busca en su blog, que yo recomiendo, la Biblioteca de Nehemías, lo que busca Jaime exactamente es que pues que puedas leer, pues más o menos algo muy parecido a lo que busca Nicholas Sparks. Si Nicholas Sparks buscaba novelas que su abuela pudiera leer, lo que Jaime Blanch busca son novelas que los niños de otras familias puedan leer y puedan aprender de sus héroes. No vamos a decir que vaya a hacer lo mismo que Luis de Waal. Luis de Waal es un escritor astrohúngaro que nació en Alemania, en Berlín, que más o menos se tuvo que enfrentar al nazismo. ¿Y cuál fue su forma de oponerse al nazismo? Y esto ya más o menos se lo contaré al tío Alberto. Si algún día hacemos ese vídeo de que tenemos planeado acerca de los judíos. Pues más o menos lo que pretendió Luis de Waal para enfrentarse al nacionalsocialismo fue promover el culto a los santos, o sea, los santos como un modelo para oponerse al Horbasel y a todos estos modelos que nos imponía el nacionalsocialismo. Más o menos fue eso lo que pretendía. Y, y más o menos yo creo que en eso Jaime no es diferente del escritor astrohúngaro Luis de Waal. No es diferente, como pueden ustedes ver. A mí lo que me ha encantado de su heroína es su bondad, su integridad, su compasión. Y ciertamente vemos como, primero, es que esa trama me ha gustado mucho porque yo jugué mucho, yo antes fui gamer, no fui tan bueno como mi primo, que mi primo sí que jugaba muy bien a los videojuegos, pero yo hubo un tiempo, hasta el año 2007, el terrible 22 de abril, no el 26, como dije en mi anterior vídeo, en que tomé la decisión de retirarme para siempre de los videojuegos, pero antes de retirarme yo jugué mucho a dos juegos, el Baldur Gates 2, especialmente el Baldur Gate 2 y el Neverwinter. Y la trama de Jaime a mí es que me ha encantado. Esa trama del secuestro de los niños podría haber sido una quest muy recurrente en el juego del Baldur Gate 2 o el Baldur Gate 1 y el Neverwinter Nights. Vamos a ver, el Baldur Gate 3 me gusta, pero no tiene esa querencia, no tiene no tiene ese atractivo que sí que tenía el Baldur Gate 2 especialmente. No está mal el juego, pero es un pelín más progresista que los otros dos, pero bueno, no es un mal juego, yo ya les digo, pero ciertamente lo que les quiero decir es que son tramas con las que hubiera empatizado hace 20 o 30 años y que ciertamente eso me ha hecho disfrutar aún más la novela. Y además, también más o menos me parece un poco que esta novela entronca un poco con las sagas, con las películas de superhéroes o los cómics de superhéroes. O sea, para mí, pues más o menos Priscila es una heroína. Y bueno, también ya les desvelaré al final cuál fue una de las claves y de las fuentes que utilizó Jaime Blanch para escribir esta novela, lo diremos al final. Pero me gusta más o menos verla como una heroína que más o menos se sumerge en una misión y considera que todos los niños importan, todos. Y por ello es normal que vaya a la ciudad sin ley a buscar a esos niños. A mí es que hay personajes que me han gustado mucho, como Salinus, que más o menos la ayudará, y más o menos pues también el médico. O sea, hay un personaje que a mí me ha gustado especialmente, Docilis, un hombre que con un complejo de culpa que ya salía en la primera novela, y me gusta la redención que Jaime le ha proporcionado a este personaje. Creo que su subtrama es extraordinaria. A mí, y sobre todo a mí, la trama ciertamente de la desaparición de los niños me ha recordado un poco pues algo por lo que estoy muy sensibilizado, el tema de lo que ha pasado en Inglaterra y que ya mencioné en uno de mis shorts que ha tenido muchísimo éxito. El tema de esas niñas inglesas secuestradas presuntamente por algunos inmigrantes pakistaníes que montaron una red de prostitución, y más o menos casos como este Nididi. Yo más o menos temía que la cosa pudiera ir por ahí, pero no. Fue algo que me recordó un poquito más a una película que a mí me encanta, que es The Young Sherlock Holmes o El secreto de la pirámide. Ciertamente, a mí es que tenemos la idea, y esto también hay que desecharlo, de que el Imperio Romano no permitía los sacrificios humanos. Cierto, sobre el papel y con la ley en la mano no los permiten, pero hubo cultos paganos que sí, que así que sí que había sacrificios humanos. Por ejemplo, el culto a Cibeles, pues los sacerdotes masculinos se masculaban.
ciertamente, si ustedes han leído el Satiricón de Petronio, verán que, por ejemplo, que había también abuso de menores. Sí, sí, también lo sabía. Más o menos los sacerdotes y las sacerdotisas utilizaban a los niños para cultos inmundos, eso tenemos que decirlo. Y también hay otros cultos monstruosos, cultos como Ta, en Egipto, que permitía echar maldiciones. Había dioses malvados también, no solo... Bueno, si es que podemos considerar que los dioses del panteón griego y de los panteones que incorporaba Roma eran buenos, que yo tengo mis más legítimas dudas. Aparte de perseguir a los cristianos y los maniqueos, Roma sentía una relación de amor-odio con los cultos orientales. Por una parte, todavía seguía calando esa idea estoica, más o menos, de Catón el Viejo, de volver a los orígenes y las virtudes de la república y a los cultos ancestrales, al culto de Quirinos y las Quirites. Pero también, por otra, más o menos, al final se acaba sintiendo una fascinación por Oriente. Fascinación y odio. Ya recordemos que la gran campaña de xenofobia que se lanzó contra Cleopatra, o sea, para acabar con Marco Antonio, no ataca a Octavio Augusto, a Marco Antonio, a quien ataca es a Cleopatra. Luego vemos también, por ejemplo, el rechazo que suscitó por el odio a los judíos, que era muy típico en el Imperio Romano. No solo odiaban a los cristianos, también a los judíos, y durante un tiempo fueron indistinguibles unos de otros. De ahí que cómo acabó Jerusalén guerra que empezó en el reinado del emperador Nerón y luego siguió con Flavio Vespasiano. Y que concluyeron Tito y Flavio Silva, que también pertenecía a esa familia. También pertenecía a la familia, de la familia de los Vespasiano, de los Flavios me refiero. Era pariente del emperador. Y luego también, pues más o menos también, pues como que hay un cierto fascinación y rechazo. Hay cultos como el de Mitra, que yo creo que el culto de Mitra, que en una novela de Robert Hugh Benson, El espejo de Salot, más o menos ahí se habla, uno de los fantasmas está muy relacionado con el culto de Mitra. Y luego el culto a Isis y lo de Cibeles ya lo hemos dicho. O sea, hay cultos inmundos, que más o menos... Y luego, sí, el culto druídico, que fue perseguido por el Imperio Romano. Que fue perseguido absolutamente por el Imperio Romano, porque eso sí que hacían sacrificios humanos. Así que a mí la intriga de Saunio a mí no me sorprende. Y ese señor de la luz a mí me recuerda muchísimo a Ahura Mazda. O a Hormuz, que más o menos de ahí proceden un poco, más o menos lo que hizo Manes, el gran profeta, más o menos fue mezclar un poquito de gnosticismo y un poquito de zoroastrismo, y así más o menos salió el maniqueísmo. La idea del gnosticismo de que los cuerpos son malos y no sé qué, y que el mundo en un principio no ha sido creado por Dios, sino que es obra del demonio, que no tiene que ocultar. Y sobre todo hay un fortísimo rechazo por los judíos y sobre todo por la procreación y el sexo. El gnosticismo considera que ellos son los puros y que ya no necesitan nada más, así que el suicidio ciertamente es algo muy característico. Por lo tanto, a mí no me sorprende ciertamente la solución que ha adoptado Jaime en este culto. Ya hemos visto que ciertamente esto ni le va ni le viene. En un principio, Priscila, y eso es una de las cosas que me gusta de ella, no va a derrocar a Sarcos. Aquí no le interesa. Para ella es más importante esta subtrama o la quest de los niños secuestrados en la ciudad sin ley. Pero Sarcos no opina lo mismo. Sarcos ve que hay un sagrado, que él no lo controla, y en lugar de más o menos de seguir más o menos la máxima evangélica de que el que no está contra nosotros está con nosotros, pues parece que no. Que si él no controla, pues hay que mandar a alguien para acabar con él. Y más o menos, ciertamente lo que hace es mandar a Milo. Milo es un personaje que más o menos, mediante intrigas, era un personaje despreciado y odiado por todos. Un miserable que era despreciado por su fealdad, pero tiene la suerte de que más o menos le acaba robando las ideas a los demás y se acaba ganando. O sea, y esto es lo grave del asunto. Sarcos, en lugar de darle las túnicas sagradas a la gente que verdaderamente se las merece, pues se las va dando a sus favoritos, a la gente que más o menos le halaga más y más o menos la gente que le dice lo que quiere oír. O sea, al final es
al final se deja llevar por mezquinos aduladores y al final no se puede gobernar. Así nos va. Cuando un gobierno, en lugar de optar por los aristos, o sea, por el gobierno de los mejores, opta por un gobierno endogámico donde están los amigos y la gente con la que pagas favores, que a ver, una endogamia yo la comprendo, que yo comprendo que tú metas aquí a tu gente porque son los que más te van a entender y con los que vas a empatizar y con los que vas a tener proyectos comunes, pero lo ideal sería el gobierno de los mejores, o en todo caso, como diría Aristóteles, pues gobernados por un monarca, un solo hombre sabio y bueno que más o menos lidere. Eso sería lo ideal si el mundo fuera perfecto, pero ya hemos visto que no lo es. Sarcos lo que hace pues, es eso, llamar a Milo, que tiene la vestidura de la vestidura de la mente, que es para mí una de las más interesantes de todas. Esta vestidura le permite, por ejemplo, leer la mente y es muy útil para averiguar lo que piensan los demás, lo que hace que Milo sea... Y también para sugestionar a la gente, o sea, más o menos para que la gente piense lo que él quieran que piensen, o sea, para sugestionar. Por ejemplo, puede engañarles, y eso es más o menos... Milo es una persona acomplejada, quiere agradar, quiere caer bien, ser apreciado, amado, querido, y por ello utiliza la armadura de forma indebida, y ya veremos que eso va a ser decisivo para su enfrentamiento con Priscila. Lo que debo decirles es una cosa. Yo tenía un amigo en el colegio, y lo sigo teniendo, un amigo llamado Kunio Tani, que me decía que tú podías saber si una persona en un manga, en un cómic, en una novela, por la forma de pelear, si podías ver si era bueno o era mala. Y con esto lo vemos en Milo. Ciertamente ya sabemos que este personaje no es bueno por su forma de pelear. Así como Priscila lucha con limpieza y con pasión y con clemencia, mira, Milo más o menos lo que hace es camuflar su apariencia, hacernos creer que es guapísimo cuando en realidad pues es, no es muy agraciado físicamente, dejémoslo allí. Pero pues cuando después de combates que ella no busca, ella lo que quiere es la ayuda de Milo para que le ayude a rescatar a esos niños, pero Milo en lugar de eso, pues lo que se empeña es llevar a cabo una lucha personal contra ella, y es que hay un momento en el segundo combate que a mí me pareció que no dejaba bien al personaje, porque lo que en el fondo buscaba Milo era derrotarla delante de todos para quedar bien delante de los invitados. Y yo creo que para mí esa es una de las escenas más grandiosas de la novela de Jaime Blanch, de El maestro de la mente. Ver cómo la hipocresía y la falsedad de la gente, o sea, de esas clases altas que querían a Milo solo porque era guapo, pero cuando descubren cómo es él, lo rechazan porque no es agraciado y porque no es guapo. Ciertamente ese es el gran problema, y eso es para mí, y la única que muestra algo de compasión y que el personaje no le parece feo es la propia Priscila. Por lo tanto, a mí eso fue una de las cosas que más me conmovió y más me gustaron de esta novela. Por supuesto, a mí me gusta la forma en que se concluye la trama de los niños secuestrados y el papel que tiene Docilis, por ejemplo, en la subtrama, ciertamente. A mí me gustó muchísimo eso. Y bueno, es un final que más o menos tiene que ser abierto, porque ciertamente yo creo que ya por fin el personaje se irá a enfrentar a... Este personaje se irá, por ejemplo, poco a poco ya se irá encontrando cada vez más y se acercará más a Sarcos, que será supongo que el objetivo final. Sin embargo, yo tengo varias preguntas que me gustaría lanzar, si no a Jaime, por lo menos a mi audiencia, que me han interesado. Primero, ¿cuál será la evolución de Aquiles? ¿Este personaje irá conscientemente al desastre o conseguirá redimirse? A mí me gustaría que consiguiera lo segundo. Lo que me gustaría saber, una vez que Sarcos haya aplastado la revuelta de Augustus, que es algo muy habitual también en la época romana, ¿qué pasará? Porque más o menos ha dejado las fronteras sin vigilancia. Yo lo que quiero preguntar es, ¿aparecerán los Lacertas?
aparecerán el pueblo, los extraterrestres originarios que llevaron a los niños a ese planeta. Otra cosa que me gustaría saber, aquí se habla de un Dios desconocido. El Dios desconocido era la forma en que se llamaba a Dios en el mundo. Más o menos, si ustedes han leído los Hechos de los Apóstoles, San Pablo les dijo a los atenienses que lo que ellos adoraban como el Dios desconocido en realidad era el Dios que él les anunciaba. ¿Habrá cristianos en esta saga? Son cosas... Y sobre todo, y una cuarta pregunta, ¿qué se esconde en el Tártaro? Supongo que para averiguar esas preguntas, para descubrir las respuestas, supongo que habrá que leer la tercera interesante novela, que es la de El Tártaro, y que me ha enviado mi amigo Jaime Blanch. Y una vez que haya terminado de leer el libro que me han enviado, que es el de Why I'm the Wanderer, una vez que me haya ocupado de esa lectura, le voy a dedicar mi tiempo al Tártaro, porque estoy muy interesado con esa saga. Eso sí, Jaime, no me envíes todos tus libros ahora, que si no, no podrás concursar en mi concurso. Si no, ¿cómo vas a defender la corona en los años siguientes? Bueno, y lo último que quería decirles es que tendría que haberlo adivinado. Me pasó como un poco como Hastings en Telón, la última novela del gran detective belga Hercule Poirot, que debería haberlo averiguado, y es cierto, tendría que haber averiguado que una de las influencias de esta saga fue Sansella o Caballeros del Zodiaco. Por último, les puedo decir que, aparte de alguno, es que casi no le he encontrado defectos, quizás alguna cosa del nomen, del praenomen, me hubiera gustado que cierto encuentro no se hubiera producido y haberlo dejado para más adelante, aunque tampoco me parece descabellado. Pocas cosas puedo decir en contra de esta novela. Así que la nota final que le pongo a, al maestro de la mente, la segunda parte de las vestiduras sagradas, es un 5/5. Se habrán preguntado por qué le voy a poner de subtítulo "Este personaje se merece un premio". Hace tiempo yo estuve en un grupo llamado Eternam y tenía un personaje llamado Clay la Espada, y allí conocí a muchísimos jugadores como yo. Más o menos, lo bueno de ahí es que no eran NPCs. No, a ver, sí, había NPCs, no player, personajes no jugadores, pero generalmente, en los videojuegos los personajes son personajes de ordenador, no son personas reales. O sea, lo bueno de, por ejemplo, Eternam es que sí conocimos a personas reales. Y yo conocí a una persona llamada Silverflung, que tenía un personaje llamada Silvana, que yo me empeñé en rescatar durante toda mi existencia. Yo más o menos, vamos a ver, el objetivo por el que fui a Eternam no era para rescatar a Silvana, pero no podía decir que yo fui a Neverwinter Nights, al servidor Eternam, para estar con Geddy Cosworth y Kunyotani. Tenía que buscarme una excusa, y la excusa que me puse fue pues, si no rescatar a Silvana, pues de los Drow. Y más o menos el jugador, una vez que hice una sesión memorable, llegó a decir que este personaje merece un premio. Y pienso lo mismo, creo que Priscilla es un gran personaje y que se merece un premio. Nada más, mis queridos suscriptores, que Dios les guarde a todos, especialmente a mis suscriptores.